¿Alguna vez te has preguntado qué versículo es tan poderoso que Satanás teme con todas sus fuerzas? ¿Sabías que la Iglesia, en muchas ocasiones, no te habla de él, incluso cuando puede cambiar por completo tu vida espiritual? Si crees que lo sabes todo sobre la Biblia, estás equivocado. Este versículo es la clave para entender cómo puedes liberarte de las ataduras del enemigo, cómo puedes estar más cerca de Dios, y lo más importante, cómo puedes transformar tu vida hoy mismo. Quiero que te quedes hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a revelar no es algo que escuches todos los días, pero tiene el poder de revolucionar tu caminar con Dios. Y si realmente quieres ser parte de un cambio real en tu vida, entonces este canal es para ti. Si alguna vez has sentido que no sabes cómo resistir el mal, o que no tienes el poder suficiente para hacerle frente a tus temores, hoy descubrirás lo que quizás nunca te habían explicado. Si te atreves a conocer el versículo que Satanás teme, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones, porque no querrás perderte ni un solo segundo de lo que viene. Estoy convencido de que este vídeo es la respuesta que estabas esperando. Dale al botón de suscripción y acompáñame a descubrir juntos este poder oculto en la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo, aunque breve, está lleno de una sabiduría profunda y de poder divino. La clave de este versículo está en sus dos mandamientos: someterse a Dios y resistir al diablo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el diablo huye cuando aplicas estos dos pasos? La razón es que Satanás no tiene poder sobre un cristiano que se somete completamente a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su soberanía. Es como si estuviéramos diciendo: Señor, tú eres el rey de mi vida, y yo te doy el control de cada área. Este acto de rendición activa el poder de Dios para actuar a nuestro favor. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando resistimos al diablo, él no puede quedarse. Es como si estuviera siendo expulsado de nuestra vida, ya que el poder de Dios es mucho más fuerte que cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué Satanás teme este versículo? Satanás teme este versículo porque es la base de nuestra victoria espiritual. ¿Por qué? Porque cuando una persona se somete a Dios y resiste al diablo, activa una verdad universal: Dios está en control. Satanás sabe que no puede enfrentar el poder de Dios, y por lo tanto, huye. En este versículo, no estamos luchando con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios en nosotros. Cuando alguien se somete a Dios, se aparta de las influencias del mal, y es en ese momento cuando Satanás pierde su control. Él quiere que vivas en dudas, miedo y ansiedad, pero cuando te sometes a Dios y rechazas sus mentiras, el enemigo pierde su influencia sobre ti. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, como cristianos, no estamos solos en nuestras batallas espirituales. Dios es el que pelea por nosotros, y cuando resistimos al diablo, Él se encarga de la lucha. Un punto importante es la resistencia al diablo en la vida cotidiana. Uno de los aspectos más poderosos de Santiago 4:7 es entender que la resistencia al diablo no solo se trata de enfrentar tentaciones explícitas o luchas espirituales directas. En la vida cotidiana, el enemigo se infiltra en formas sutiles que pueden ser mucho más difíciles de identificar. Pensamientos destructivos, dudas acerca de nuestra identidad en Cristo, y miedos irracionales son solo algunos de los métodos que Satanás usa para alejarnos de la paz y la esperanza que Dios ofrece. La lucha en la mente, el primer campo de batalla para cualquier creyente, es la mente. Es allí donde Satanás lanza sus dardos, queriendo que creas en sus mentiras: nunca lo lograrás, no eres capaz de cambiar, o incluso Dios no está interesado en tus problemas. En este momento, el versículo de Santiago nos recuerda que debemos resistir esos pensamientos. Cuando te encuentras luchando con pensamientos negativos o autodescalificantes, recordar la verdad de la palabra de Dios es esencial. 2 Corintios 10:5 nos enseña: destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al resistir al diablo en nuestra mente, tenemos el poder de llevar esos pensamientos cautivos a Cristo y reemplazarlos por su verdad. Si te sientes incapaz de alcanzar una meta en tu trabajo o te invaden pensamientos de fracaso, simplemente orar y decir: Señor, tú me has llamado para ser más que vencedor.
En ti puedo hacer todo lo que me propones. Filipenses 4:13. Este acto de fe no solo refuerza tu identidad en Cristo, sino que también te empodera para tomar acción con la confianza de que no estás solo en tus esfuerzos. La clave está en la confianza en Dios. Otro punto clave en la vida diaria es cómo enfrentar el temor. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, y el miedo puede paralizarnos. La preocupación por el futuro, por lo que otros piensan de nosotros, por nuestra salud o por las circunstancias externas, a menudo nos hace sentir desbordados. Pero aquí está la promesa: si resistimos al diablo, el miedo huye. El temor como estrategia del enemigo, Satanás sabe que el miedo es una de las emociones más debilitantes que puede manipular. Si logra mantenernos en un estado constante de ansiedad, nos distrae de la paz que solo Dios puede brindarnos. El miedo crea barreras en nuestra mente, impidiéndonos ver las oportunidades y las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Isaías 41:10 es un recordatorio poderoso: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Cuando los miedos del futuro, de la salud o de las relaciones te acechan, la resistencia al diablo implica recordar esta promesa y declarar que no tienes por qué temer. Dios es tu protector, y Él nunca te dejará solo. En momentos de ansiedad, simplemente decir: Dios está conmigo, Él me fortalecerá, es una forma activa de resistir el miedo que Satanás intenta infundir. Imagínate que recibes una noticia médica inesperada que te pone en duda. El miedo puede golpear fuerte en ese momento. En lugar de dejarte consumir por el temor, resiste recordando que Dios es tu sanador, Éxodo 3:26, y que Él tiene el control de tu vida. En vez de ceder al pánico, es crucial orar y confiar en que el Señor tiene el poder para cambiar cualquier diagnóstico y guiarte por el mejor camino. Es muy importante mantenerse firmes en la oración y la palabra de Dios. La resistencia al diablo no solo sucede cuando enfrentamos pruebas directas, sino también en los momentos silenciosos de nuestra vida diaria. ¿Cómo mantenemos nuestra fe fuerte cuando no estamos en una batalla espiritual abierta? La respuesta está en la oración constante y en el estudio de la palabra de Dios. La oración como escudo protector. La oración es nuestro escudo espiritual contra los ataques del enemigo. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, sino que le damos permiso para intervenir en nuestras circunstancias. Satanás teme a la oración porque sabe que es el canal directo por el cual Dios actúa a nuestro favor. Cuando oras, abres las puertas para que Dios pueda actuar poderosamente en tu vida. Si estás enfrentando un desafío en tu relación con tu pareja o un amigo cercano, en lugar de ceder al enojo o la frustración, ora con sinceridad. Pide a Dios que te dé un corazón compasivo, sabiduría y paciencia. Al orar, no solo estás resistiendo el deseo de actuar por impulso, sino que también estás permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu corazón y tus respuestas. La oración activa un proceso de sanación y protege tu corazón de las trampas del enemigo. La resistencia al diablo no es una tarea única, ni algo que se logra de una sola vez. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual y madurez en nuestra fe. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, comenzamos un viaje de transformación y santificación. La lucha contra el enemigo no es simplemente sobre derrotarlo en un solo enfrentamiento, sino sobre aprender a permanecer firmes en nuestra fe a lo largo de todas las circunstancias de la vida. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, también aprendemos a identificar más fácilmente las tácticas del enemigo. Satanás es astuto, y aunque sus estrategias puedan variar, su objetivo final siempre es el mismo: alejarnos de Dios. En nuestras primeras etapas espirituales, es posible que nos sintamos vulnerables y más susceptibles a sus ataques. Pero, conforme maduramos y nos adentramos más en la palabra de Dios y la oración, adquirimos un discernimiento más claro sobre cómo resistirlo. El apóstol Pedro nos lo recuerda en 1 Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este versículo nos invita a ser conscientes del enemigo, pero también nos alienta a resistirlo con firmeza en la fe. La resistencia no siempre implica una batalla frontal o una confrontación directa. A menudo,
La verdadera resistencia radica en la perseverancia y la fidelidad en las pequeñas cosas de la vida diaria. Si estás atravesando una temporada de dudas, inseguridades o tentaciones, recuerda que la lucha no siempre se gana de manera inmediata. La resistencia es un compromiso constante de seguir confiando en Dios, de elegir caminar en su voluntad, de permanecer firmes a pesar de las dificultades y de las incertidumbres. A medida que perseveramos en nuestra fe, el enemigo pierde su poder sobre nosotros porque estamos cada vez más profundamente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para resistir al diablo es nuestro testimonio personal. Cada creyente tiene una historia única de cómo Dios ha intervenido en su vida, cómo ha obrado milagros, ha transformado corazones y ha dado victoria sobre situaciones difíciles. El enemigo teme el testimonio de los creyentes, porque al compartir nuestras experiencias, estamos proclamando las maravillas de Dios y recordando a Satanás que Dios es más grande que cualquier poder o tentación que intente imponer sobre nosotros. En Apocalipsis 12 y 11, se nos enseña que los creyentes vencen al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio es una arma poderosa porque es un recordatorio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos permite fortalecer nuestra fe y la de los demás. Cuando compartimos cómo Dios nos ha librado de dificultades pasadas, nos recordamos a nosotros mismos que, si Él fue fiel entonces, Él lo será ahora y en el futuro. La alabanza también juega un papel fundamental en nuestra resistencia al diablo. Cuando alzamos nuestras voces en adoración a Dios, no solo le damos gloria, sino que también desarmamos las estrategias del enemigo. La alabanza tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual, de traer paz a nuestras almas y de fortalecer nuestra fe. En 2 Crónicas 20, encontramos un ejemplo impactante de cómo el pueblo de Israel, al enfrentarse a una batalla imposible, encontró la victoria a través de la alabanza. Alabar a Dios no es solo un acto de adoración, sino una declaración de que en medio de las pruebas, Él es digno de confianza. Al resistir al diablo con alabanza, declaramos que el enemigo no tiene lugar en nuestras vidas porque el Señor es nuestro refugio y nuestra fuerza. Imagínate que estás pasando por una temporada de angustia debido a una pérdida personal o a un problema de salud. Puede ser tentador caer en el desánimo y permitir que el miedo y la tristeza te consuman. Sin embargo, al elegir en ese momento alabar a Dios a pesar de las circunstancias, estás resistiendo al enemigo. Estás diciendo, aunque no entienda lo que está pasando, confío en que Dios tiene el control y que su plan es perfecto. La alabanza en medio de la tribulación desarma al enemigo y te fortalece espiritualmente. La disciplina espiritual es otro aspecto clave en nuestra resistencia al diablo. Muchos creyentes a menudo buscan victorias instantáneas o milagros inmediatos, pero la disciplina espiritual diaria es lo que realmente nos ayuda a resistir de manera efectiva al enemigo. La oración constante, el estudio de la palabra de Dios, la adoración, el ayuno y la meditación en la Escritura son las armas que nos permiten estar firmes y preparados para enfrentar los ataques del enemigo. La oración es fundamental, porque a través de la oración mantenemos nuestra relación con Dios, le hablamos de nuestras luchas y le pedimos fortaleza. Pero también debemos ser conscientes de que la oración no es solo un recurso en tiempos de crisis, sino una parte fundamental de nuestra vida diaria. Cuando oramos regularmente, estamos estableciendo un refugio espiritual que nos protege de las trampas del enemigo. El ayuno, aunque a menudo se pasa por alto, es también una disciplina que nos permite enfocar nuestros corazones en Dios y mantener nuestras mentes centradas en lo espiritual. Jesús enseñó que algunas batallas espirituales requieren no solo oración, sino también ayuno, Mateo 5 y 21. Al apartarnos de lo físico para concentrarnos en lo espiritual, resistimos las tentaciones del diablo y fortalecemos nuestra fe. El estudio constante de la palabra de Dios es igualmente esencial. La Biblia es nuestra espada, y mientras más la leemos, más armados estamos contra los ataques del enemigo. El diablo intentará distorsionar la verdad de Dios, pero cuando conocemos las Escrituras, somos capaces de discernir la verdad de la mentira. Si el enemigo te está atacando con pensamientos de desesperanza o depresión, la mejor manera de resistir es tomar la palabra de Dios y meditar en versículos que te fortalezcan. Puedes declarar versículos como Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Al poner esta verdad en tu mente y corazón, no solo resistes los pensamientos negativos del enemigo, sino que también fortaleces tu fe. Una de las mayores pruebas para la fe de cualquier creyente es el momento de tentación o prueba. Satanás busca momentos de debilidad, ya sea a través de una crisis emocional, física o relacional, para atacarnos. En esos momentos, la resistencia no es solo una cuestión de acción, sino de actitud. Resistir al diablo no significa simplemente rechazar la tentación, sino mantener una postura de confianza y dependencia en Dios. Cuando enfrentamos tentaciones, ya sea en el área de la carne, el orgullo, el materialismo o cualquier otra área, el versículo de 1 Corintios 10 y 13 nos da esperanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios siempre provee una salida de las tentaciones y pruebas, y nuestra tarea es estar firmes en su palabra y resistir las mentiras del enemigo. Si estás luchando con la tentación de caer en viejos hábitos o deseos, es importante recordar que Dios te ha dado el poder para resistir. El enemigo intentará hacerte creer que eres débil o incapaz de vencer, pero la verdad es que Dios te ha dado el Espíritu Santo para que te fortalezca y te guíe. La resistencia al diablo en estos momentos no se trata de tus fuerzas, sino de la fuerza de Cristo en ti. Estudiar la palabra de Dios junto con la oración, el estudio de las Escrituras es fundamental. La palabra de Dios es una espada afilada que nos permite cortar cualquier mentira del enemigo. Cuando conocemos la verdad de Dios, el enemigo pierde su poder sobre nosotros. Si te encuentras luchando con pensamientos de culpa o condena, recordar versículos como Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, te recordará que en Cristo eres libre de todo pecado. Cada vez que el enemigo intente hacerte sentir indigno, la palabra de Dios te levantará y te mostrará tu verdadera identidad en Él. Santiago 4:7 concluye con una promesa poderosa: y huirá de vosotros. No importa cuán grande sea la batalla, el diablo no tiene poder sobre ti cuando estás bajo la autoridad de Dios. Al resistir, Dios se encarga de la lucha. Esta es una verdad fundamental que no podemos pasar por alto. Vivir en la victoria de Cristo. Al vivir bajo la autoridad de Cristo, estamos caminando en victoria. Satanás no puede hacer frente a alguien que ha decidido permanecer en Cristo. No importa qué ataques lleguen a tu vida, si te sometes a Dios, estás en un lugar seguro, porque Él pelea por ti. Cuando te enfrentas a una adversidad en tu vida personal o profesional, recuerda que Dios está en control. No importa cuán grande sea el desafío, la victoria ya ha sido ganada en Cristo Jesús. Él tiene el poder para abrir puertas, restaurar relaciones, sanar enfermedades y transformar cualquier circunstancia. Al resistir al diablo y someterte a Dios, la promesa es clara: el enemigo huirá. Recuerda que, en cada momento de tu vida, tienes el poder de resistir al diablo y caminar en victoria. Santiago 4:7 no es solo una instrucción, es una promesa viviente. Si te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de ti. No importa lo que enfrentes hoy, tienes una autoridad espiritual que viene de Dios mismo. A medida que avanzamos en nuestra lucha espiritual, debemos recordar algo clave: la palabra de Dios es nuestro refugio más seguro. Jesús mismo nos mostró, en su enfrentamiento con el diablo en el desierto, cómo usar la palabra para vencer las tentaciones. Cada vez que Satanás le ofrecía algo, Jesús respondía con la Escritura: escrito está. Esta no es solo una referencia histórica, sino una estrategia práctica para nuestra vida diaria. Cuando el enemigo nos ataca, no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas, sino que podemos sostenernos firmemente en las promesas de Dios. La palabra de Dios no solo tiene poder para resistir, sino que también tiene el poder de transformar. Cuando declaramos las Escrituras en voz alta, estamos enviando un mensaje claro al enemigo: no tienes lugar en mi vida, porque estoy cubierto por la verdad de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás usando la palabra de Dios en tu vida diaria como una herramienta de defensa? La verdad es que muchas veces, por desconocimiento o por falta de disciplina, olvidamos lo poderosa que es. Pero hoy te invito a recordar que cada versículo de la Biblia es una espada afilada que corta las mentiras del enemigo.
Es fácil caer en la tentación de querer hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. El enemigo busca que dependamos de nosotros mismos, que nos alejemos de la fuente de nuestra fortaleza, Dios. Pero la resistencia no es solo un acto de resistencia física o emocional, sino un acto profundo de confianza en Dios. Cada vez que resistimos al diablo, estamos diciendo: Dios, yo confío en ti, no en mis habilidades, no en mi entendimiento, sino en tu soberanía. La resistencia verdadera nace de una fe madura que entiende que Dios nunca nos abandona. Aun en los momentos más oscuros de nuestra vida, Él está con nosotros. Satanás intenta que perdamos esa perspectiva. Su estrategia es cegarnos con la desesperación para que olvidemos la verdad de que el Señor es nuestro refugio. Pero cuando permanecemos firmes en nuestra confianza en Dios, el enemigo no puede prevalecer. Recuerda esto: no importa cuán intensa sea la batalla que enfrentes, la victoria ya está ganada en Cristo Jesús. La clave está en cómo manejamos esa confianza en Dios y el poder de la palabra. Si sientes que te falta fe o fuerzas, dile a Dios que confías en Él, y ve cómo Él renueva tu espíritu. No estás solo en esta guerra. Muchos subestiman el poder de la oración, especialmente en momentos de prueba. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que es una fuente constante de fortaleza para resistir cualquier ataque del enemigo. Satanás teme a un creyente que ora con fe, porque sabe que esa oración es un canal directo al corazón de Dios. Es fundamental entender que la oración es tanto una arma ofensiva como defensiva. Cuando oramos, estamos pidiendo la ayuda de Dios para resistir el mal, pero también estamos alineando nuestro corazón con su voluntad. A través de la oración, podemos fortalecer nuestra fe, pedir sabiduría para ver los ataques del enemigo con claridad y recibir el poder necesario para resistir. Recuerda que la oración no es una carga, es un regalo. Cada vez que te inclinas en oración, estás tomando una decisión consciente de dejar que Dios se encargue de la batalla. Al llegar al final de este vídeo, es esencial que recuerdes que la resistencia al diablo no es algo que se gana en un solo momento, sino que es un estilo de vida continuo. La vida cristiana es un llamado a resistir, a permanecer firmes en la fe y a caminar en los caminos de Dios, sin importar las adversidades. Como hemos hablado a lo largo de este vídeo, la resistencia al diablo implica una constante lucha espiritual, que se da en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, en la alabanza y en el vivir conforme a la voluntad de Dios. No estás solo en esta batalla, y cada vez que resistes, te vuelves más fuerte en tu relación con Cristo. Ahora, te invito a tomar una decisión. Si deseas que esta resistencia sea parte integral de tu vida, te animo a tomar acción hoy mismo. Abre la Biblia, ora con fe, busca la fortaleza que solo Dios puede darte. Y si este vídeo ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para recibir más contenido que te ayudará a caminar más cerca de Dios. Deja que cada día sea una oportunidad para resistir y conquistar en el nombre de Jesús. Que el poder de la palabra de Dios te fortalezca y que la victoria ya ganada en Cristo sea tu constante recordatorio de que el enemigo no tiene poder sobre ti. Confía en Él y resiste con fe, porque Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No te rindas. Si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a suscribirte a este canal y a compartirlo con otros que puedan estar luchando. Dios está contigo, y juntos podemos vivir en la victoria que Él ha prometido. Recuerda, la batalla ya ha sido ganada. Vive en la victoria de Cristo todos los días.